Entonces, seguramente para... A ver, ¿cuándo regresamos de vacaciones? De una vez para irle poniendo fecha. Profe, hablando de las vacaciones, ¿cuánto es? ¿Es una semana o son dos? Es una semana nada más. Ok, profe, Eh, gracias. es del 29 al 2 de abril. Entonces, del 5 al 7 de abril terminamos con la segunda unidad y el segundo parcial quedaría programado para cualquiera de estos 3 días. Ya ustedes deciden, ¿no? No sé si lo quieren ir programando desde ahorita o regresando de vacaciones. Yo creo que mejor regresando de vacaciones, profe, para Regresando, profe. sí, para relajarnos ahorita. Ok, ok, va. ¿Me preguntaron algo por acá? Ah, sí, entonces más o menos para que se vayan dando una idea, más o menos por esas fechas va a ser el examen parcial. Yo creo que entre hoy y mañana terminamos comunicación celular si todo va bien. Y regresando les digo, división celular. Entonces, por eso les decía que esta es una de las unidades más cargadas, es la que más, de hecho es la más cargada de todas. Pero bueno, empezamos con comunicación celular. ¿Qué es la comunicación celular? Pues es la comunicación célula a célula y esta es esencial para los organismos tanto unicelulares como pluricelulares. ¿Y cómo es que se comunican? Bueno, las células se comunican comúnmente entre sí por medio de señales químicas, es lo más común. Y de hecho aquí en esta imagen viene un ejemplo de comunicación celular. El ejemplo es la epinefrina, que ustedes seguramente comúnmente conocen como adrenalina. ¿Cómo es que esa adrenalina se libera? ¿Levantaron la mano? Sí, profe. No sé si solo es conmigo, pero no puedo ver la pantalla. ¿Alguien más no puede ver la pantalla? Yo sí la veo. Sí se ve. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, en este ejemplo de la epinefrina o adrenalina, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos dos organismos? En ambos se está generando la respuesta de huida o pelea. En el caso de la chita, pues está activando la respuesta de pelea. En el caso del impala, la de huida, ¿no? ¿Cómo es que se activa esta respuesta? Pues inicialmente esta respuesta inicia a nivel sensorial. ¿Qué pasa? Pues la chita ve a su presa y el impala ve que alguien se lo quiere comer. Entonces, en este caso inicia de forma visual, pero lo mismo ocurre cuando alguien llega y los espanta, por ejemplo. Es la misma respuesta. Es exactamente el mismo mecanismo que está ocurriendo si alguien llega y los asusta. ¿Qué ocurre? Un estímulo sensorial, sea visual, táctil o auditivo, es registrado por sus neuronas. Esas neuronas detectan cierto peligro y al detectar peligro mandan una señal eléctrica a las células suprarrenales, que son un conjunto de células que están arriba de sus riñones, que se especializan en generar o en sintetizar adrenalina. Cuando esas glándulas suprarrenales reciben esta señal eléctrica, liberan un montón de adrenalina al torrente sanguíneo. Y esa adrenalina genera respuestas celulares diferentes dependiendo del tipo de célula en la que está actuando. Por ejemplo, en su corazón, cuando llega la adrenalina, lo primero que van a sentir es que empieza a latir mucho más rápido. Entonces, eso es una respuesta celular que llegó desde el cerebro, fue a las suprarrenales y luego fue a dar a su corazón. Otro efecto que ocurre es que sus ojos se dilatan para que pueda entrar mejor la luz y ustedes puedan estar más alertas, que puedan ver mejor. Entonces esa epinefrina viaja por torrente sanguíneo, llega al corazón, acelera los latidos
llega a ojos, los dilata, llega a vasos sanguíneos y en los vasos sanguíneos lo que hace es contraerlos, hacer que se vuelvan más rígidos. ¿Para qué? Para que el bombeo del corazón se vuelva más eficiente. La sangre se bombea con más fuerza. ¿Para qué se necesita que se bombee con más fuerza? Bueno, para que lleguen los nutrientes al tejido muscular. El tejido muscular debe de estar con un ritmo metabólico muy acelerado cuando se lleva a cabo este tipo de respuestas de huida o pelea, porque la vida del organismo puede depender de esto, de huir o de pelear, ¿no? Para obtener alimento o para salvar su vida. Entonces llega la epinefrina a tejido muscular y lo que hace es acelerar el metabolismo de glucosa. Por eso también cuando nos asustamos dicen que se nos baja el azúcar y dicen que se tiene que ir uno a tomar una Coca-Cola o un pan, ¿no? Para el susto. Porque en efecto la epinefrina baja el azúcar, porque hace que el músculo esquelético consuma glucosa a un mayor ritmo para la respuesta de huida o pelea. Nada más que pues estos animales están respondiendo a su instinto, ¿no? Ya cuando nos asustan a nosotros y se nos baja el azúcar, no es por una respuesta de huida o pelea, simplemente hay cosas que a nosotros nos asustan que pues normalmente a los animales por instinto no los asustan, ¿no? Esas ya son cosas más bien sociales. Pero bueno, se dan más o menos cuenta de el tipo de respuestas celulares que están ocurriendo únicamente por un estímulo sensorial. Y hay muchos tipos de respuestas celulares, vamos a estar viendo algunos ejemplos nada más. Y pues bueno, ¿cómo es que esta señal, en el ejemplo de la adrenalina, llega a la célula blanco, y cómo es que esta adrenalina genera una respuesta celular? Pues es a través de la transducción de señales, que esta es una serie de pasos por los cuales una señal en la superficie de una célula se convierte en una respuesta celular específica. Transducción significa convertir una señal de un tipo en otro tipo. Es cambiar la señal, básicamente. Entonces, en el caso de la adrenalina, pues esta llega a la superficie de las células en las cuales va a ejercer su efecto, y esta adrenalina interactúa con ciertas proteínas en la superficie celular que generan la respuesta que vemos, ¿no? De huida o pelea, o el simple susto que ustedes sienten. Y bueno, tenemos diferentes tipos de señalización. El ejemplo de la adrenalina es una señalización a larga distancia, porque de las suprarrenales viaja a todo el sistema esa adrenalina, ¿no? Pero también tenemos señalización local. Entonces, las células en un organismo pluricelular se comunican por medio de mensajeros químicos, como el ejemplo de la adrenalina, aunque vamos a ver otros ejemplos. Y bueno, las células de animales y plantas tienen conexiones que directamente conectan al citoplasma de unas con otras. O sea, se conecta el citosol de células adyacentes. ¿Cómo se llamaban ese tipo de conexiones de la membrana que ya vimos, chicos? ¿Cómo se llaman ese tipo de conexiones citoplasmáticas que se conectan entre células adyacentes? ¿Unicelulares, profe? No. ¿Desmosomas? No. ¿Cómo se llaman? ¿Hendiduras? Tampoco. ¿Intracelulares, profe? Tampoco. Me preocupan, chicos, lo acabamos de ver.
Tienen dos nombres dependiendo de si son en células de animal o si son en células vegetales. ¿Es la membrana? ¿No? En célula vegetal se llamaba plasmodesmata. En célula animal, ¿cómo se llamaba ese tipo de unión citoplasmática? Desmosomas, ¿no, profe? No, ese ya lo habían mencionado. Por ahí va, al menos es el mismo tema, ¿no? Pero no, no son desmosomas. ¿Son las uniones GAPAs? ¿Las uniones qué, perdón? GAPAs, creo que así le puse. Gapas. No. GAP, nada más, GAP. Son las uniones GAP. En el caso de células vegetales se llaman plasmodesmata. En el caso de células animales se llaman uniones GAP. Ya las vimos, son estas. Con esta imagen no sé si se acuerdan de las uniones GAP. Un poco, profe. Bueno, hay que revisar esos temas, chicos, si no se acuerdan. No se Sí, profe. esperen para el día del examen. Pero bueno, además de esa señalización que puede existir entre células que tienen sus citosoles con pequeños canales que permiten la comunicación entre ellos, también tenemos otro tipo de señalización local en el que células animales se comunican por contacto directo o por reconocimiento célula-célula, que es el ejemplo que viene en la imagen B. Así es como las células del sistema inmune interactúan con otras células del cuerpo e identifican si son normales o anormales. Tenemos células especializadas en reconocer si nuestras propias células han sido modificadas, ya sea porque se está generando algún tipo de cáncer, que es una mutación de las mismas células, o si la célula fue infectada por algún virus. Estas células que se encargan de hacer este trabajo tienen, bueno, hay varios tipos. La más común son los linfocitos T, CD8. Los van a ver más adelante si van a QFB y llevan inmunología. Se llaman también linfocitos citotóxicos. Entonces, estos linfocitos portan en superficie anticuerpos. Y si con esos anticuerpos reconocen alguna proteína extraña no propia en la superficie de una célula, inmediatamente le mandan una señal a la célula, que es anormal, para que entre en apoptosis. ¿De acuerdo? Así es como el cuerpo se deshace de las células infectadas por virus o también se deshace de células cancerígenas. Entonces, ese es un tipo de señalización local. Y bueno, en otros casos las células se comunican utilizando reguladores locales, los cuales son moléculas mensajeras que solo viajan distancias muy cortas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y en la señalización de larga distancia, las plantas o animales utilizan sustancias químicas que llamamos hormonas. Ya hablamos un poquito sobre hormonas en la primera unidad. Vimos que algunas de ellas se sintetizan a base de colesterol, pero no todas se sintetizan a base de colesterol. Las que se sintetizan a base de colesterol son principalmente las hormonas sexuales, ¿no? Las demás hormonas por lo general no se sintetizan a partir de colesterol. Y bueno, la habilidad de una célula para responder a una señal depende de si posee un receptor específico para esa señal. Si no posee el receptor, no va a haber respuesta en esa célula. Y bueno, estos son ejemplos, ¿no? Aquí en la señalización local,
les puedo dar dos ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo de una respuesta alérgica y este es el ejemplo de una sinapsis de neuronal. Entonces, en el caso de la alergia, cuando es local, que por lo general es local, ya cuando es sistémica es cuando uno entra en choque anafiláctico, pero supongamos que, no sé, les salió urticaria o algo les dio, respiraron polen y les dio alergia al polen, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Cómo es que se genera la respuesta alérgica en la zona? Pues resulta que tenemos células del sistema inmune encargadas de reconocer alergenos. El polen es un alergeno muy común. El pelo de gato, el pelo de perro, el polvo, el polen, son sustancias que son alergenos muy comunes. Me imagino que más de uno en el grupo van a ser alérgicos a algo. Entonces, cuando ustedes llegan a respirar alguna de esas sustancias, se adhieren a la mucosa nasal. Y en la mucosa nasal tenemos células que se llaman eosinófilos, que se encargan de reconocer a esos alergenos. Tienen anticuerpos en la superficie que reconocen a esos alergenos. Y cuando ese anticuerpo se une a un alergeno, ocurre una respuesta celular en el eosinófilo que genere que éste se desgranule. Los eosinófilos tienen un montón de vesiculitas secretoras en las cuales portan una sustancia que se llama histamina. La histamina tiene muchas funciones dependiendo de qué tipo de células se esté uniendo. Cuando se une, por ejemplo, a las células del tejido vascular, lo primero que causa la histamina es una inflamación. Entonces, por eso se les tapa la nariz. En las células que producen mucosa, causa secreción de más mucosa. Y en las células nerviosas, causa ardor y comezón. Entonces, la histamina es la responsable de todos sus síntomas de alergia. Por eso, cuando tenemos alergias, lo que los doctores nos recetan son antihistamínicos. Los antihistamínicos hacen que las células blanco que reciben a la histamina no se puedan unir a la histamina. Por lo tanto, hacen que, por ejemplo, los vasos sanguíneos no se inflamen, hacen que las células productoras de moco no secreten más moco y hacen que, pues, las células nerviosas no se puedan unir tampoco a la histamina y no se genere esta comezón típica de las alergias, ¿no? Sienten que les pica la nariz. Es un ejemplo de un tipo de señalización local. Y también tenemos a la sinapsis nerviosa. Este es el axón, la región terminal de una neurona que está llegando a conectarse con otra neurona. Y en esa sinapsis ocurre una comunicación constante entre ambas células. De hecho, así viajan los impulsos nerviosos, desde el cerebro hasta donde tengan que llegar. Y se utilizan neurotransmisores que son secretados por la célula que ya fue activada. Esos neurotransmisores estimulan a la célula blanco y así es como se va propagando el impulso nervioso, ¿no? Porque ahora esta va a continuar con el impulso y le va a liberar neurotransmisores a las neuronas que estén conectadas a esta misma, a la sinapsis de esta misma, ¿no? Entonces, estos también son ejemplos de señalización local. Profe, Dígame. perdón, ¿qué es un neurotransmisor? Los neurotransmisores son sustancias que permiten que las neuronas se comuniquen en la sinapsis. La sinapsis es donde se une la región terminal de una neurona, que se llama axón, con otra neurona, con el cuerpo de otra neurona. Esos neurotransmisores, puede que ustedes hayan escuchado hablar de algunos de ellos. Son, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y la acetilcolina. Me imagino que han escuchado hablar de algunos de ellos. Sí. La dopamina y la serotonina están asociados a los sentimientos eufóricos o de felicidad, ¿no? Entonces las células secretan esos neurotransmisores para
propagar respuestas nerviosas o neuronales. Así es como se comunican neuronas con neuronas a través de neurotransmisores que permiten la propagación de impulsos nerviosos y la comunicación celular local a final de cuentas. Así es como funciona el sistema nervioso, por comunicación local. Gracias. De nada. Por último, tenemos el ejemplo de señalización a larga distancia. La respuesta de oído pelea que vimos es un ejemplo de señalización a larga distancia. Las suprarrenales secretan la adrenalina y esa adrenalina va a dar a muchos tejidos después de llegar a circulación. Otro ejemplo que seguramente conocen de señalización a larga distancia es el de la insulina. La insulina es una hormona que se sintetiza en el páncreas, específicamente en las células beta pancreáticas. Estas se encargan de estar sintetizando constantemente insulina y cuando se recibe la señal de que hay altas concentraciones de glucosa en sangre, estas liberan la insulina al torrente sanguíneo. Estas células reciben el nombre de células endócrinas. Las células que secretan hormonas al torrente sanguíneo se llaman células endócrinas o sistema endocrino también se le llama. Las células que secretan hormonas o sustancias, por ejemplo, al intestino o fuera del cuerpo, se llaman exócrinas. Entonces, de hecho, el páncreas se separa en dos secciones. El páncreas tiene su porción de células endócrinas y su porción de células exócrinas, porque el páncreas también produce sustancias que se encargan de la digestión en el tracto digestivo. Por ejemplo, produce la amilasa pancreática, que se secreta en el duodeno para digerir almidón. También tenemos amilasa salival, pero esa se produce en cantidades muy pequeñitas comparadas con lo que produce el páncreas, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que nos importa es la parte endocrina del páncreas, que se encarga de sintetizar insulina, liberarla al torrente sanguíneo, y una vez liberada esa insulina al torrente sanguíneo, va a llegar a sus células blanco. Cuando se une a sus células blanco, básicamente le está diciendo a la célula que deje pasar a la glucosa, que esa célula debe de absorber glucosa que está en el torrente sanguíneo como nutriente. Hasta aquí, ¿alguna duda con señalización local y a larga distancia, chicos? Profe, ¿me podría volver a repetir lo de endocrina y exócrina, por favor? Ajá, las células endócrinas secretan sustancias al torrente sanguíneo. Las exócrinas fuera del cuerpo, principalmente al tracto digestivo. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Seguimos. Nosotros en esta unidad vamos a estar, en este tema, perdón, vamos a estar analizando las 3 etapas de la señalización celular. Y estas 3 etapas reciben el nombre de recepción, transducción y respuesta. Vamos a empezar por partes. Primero vamos a analizar la recepción y vamos a ver 3 ejemplos que son los más comunes, aunque no son los únicos. La recepción es cuando una molécula señalizadora se une al receptor que va a producir la respuesta celular, o que comienza, más bien, la respuesta celular. Esa recepción de la señal va a ser transducida, o sea, se va a convertir en otros tipos de señales, que a final de cuentas, esa transducción de la señal inicial va a llevar a una respuesta celular. Que ya, en realidad, ejemplos de respuestas celulares ya vimos bastantes. Vimos el ejemplo de las alergias, de cómo se comunican las neuronas, de la insulina, de la adrenalina. Todos los ejemplos que les he dado hasta el momento, les he dicho cuál es la respuesta celular.
Entonces, esto ya lo vimos. Lo importante ahorita va a ser analizar cómo es que ocurre la recepción de la señal y cómo se transduce la señal. Entonces, vamos a empezar con la recepción. La recepción inicia cuando ocurre la unión entre una molécula de señal y su receptor. Y es importante mencionarles que esta unión, que le podemos decir ligando-receptor, es altamente específica. El ligando, cuando hablo de ligandos, me estoy refiriendo en este caso, por ejemplo, a las hormonas. El ligando siempre va a ser la molécula más pequeña de las dos. Entonces, los ligandos por lo general son pequeños. Y el receptor comúnmente van a ser proteínas de membrana. La mayoría de los receptores, de hecho, son receptores que son proteínas de membrana o proteínas transmembranales. Y les decía que era importante mencionarles que es altamente específica esta unión ligando-receptor. ¿Por qué es altamente específica o por qué decimos que es altamente específica? Bueno, porque ninguna otra molécula va a activar a esos receptores. Por ejemplo, el receptor de insulina únicamente se va a activar con insulina, al menos en el cuerpo humano. El receptor de adrenalina únicamente se va a activar con adrenalina. Los receptores de histamina únicamente se van a activar con histamina. Aunque nosotros, la farmacología, se dedica a buscar moléculas que tengan la posibilidad de bloquear, por ejemplo, esas interacciones. ¿Qué pasa en las personas que, por ejemplo, tienen muchas alergias? Se han buscado medicamentos que puedan inhibir la unión de la histamina a su receptor. Entonces, eso es lo que hacen los antihistamínicos. Se unen al receptor. Los antihistamínicos se unen al receptor de histamina, pero no lo activan. De tal manera que inhiben que la misma histamina se una. A eso es a lo que se dedica la farmacología. Así es como se buscan nuevos medicamentos, o así es como se diseñan nuevos medicamentos. En el caso del receptor de adrenalina, se llaman receptores adrenérgicos, están relacionados con muchas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. No sé, me imagino que conocen por ahí algún familiar que toma algún antihipertensivo como propranolol, metoprolol. Todos estos son inhibidores de receptores beta adrenérgicos, porque resulta que la adrenalina en estos pacientes lo que hace es hacer que los vasos sanguíneos se vuelvan más rígidos. Y en estas personas se sube mucho la presión por lo mismo. Entonces, esos medicamentos que se unen a los receptores beta adrenérgicos impiden que la adrenalina se unan a sus receptores. Y al impedir que se unan, impiden que los vasos sanguíneos se vuelvan más rígidos y bajan la presión de los pacientes. Ese es un tipo de antihipertensivo, porque hay muchísimos y tienen mecanismos de acción bastante variados. Eso ya lo van a ver más adelante si llevan la materia de farmacología. Pero bueno, ¿cómo es que el receptor al unirse al ligando genera una respuesta? ¿O cómo es que genera una transducción de señal? Esto tiene que ver con el cambio de forma de los receptores. Los receptores, cuando se unen a sus ligandos, sufren un cambio que le llamamos cambio conformacional. Que básicamente lo que estamos diciendo es que cambia la forma de la proteína cuando se une al ligando. Eso es un cambio conformacional. Y esos cambios conformacionales lo que hacen es básicamente activar proteínas, como lo que vimos en la bomba de sodio y potasio. Cuando se une el sodio, cambia la forma. Cuando se une el potasio, cambia la forma. Entonces, dependiendo de lo que se una a la proteína, puede haber cambios en la estructura de la proteína, y al cambiar la estructura de la proteína, puede haber cambios en su función, o más bien una activación de su función. Y bueno, la mayoría de las moléculas de señal, o los ligandos que les menciono, que son solubles en agua,
se unen a sitios específicos en las proteínas receptoras que atraviesan a esta membrana plasmática. A estas proteínas que atraviesan la membrana plasmática se les llama proteínas transmembranales, que no se les olvide porque ya lo habíamos visto. Y existen 3 tipos de estos receptores transmembranales. Tenemos a los receptores unidos a proteína G, que por sus siglas en inglés normalmente los van a encontrar en la literatura como GPRCs. GPRCs, G-Protein Coupled Receptor. Esas son las siglas en inglés y así es como comúnmente los encuentran, incluso en español. GPRCs. También tenemos a los receptores de tirosina sinasa o de tirosina sinasa. No sé si recuerdan cuál es la función o cuál es la actividad catalítica de una sinasa. Creo que ya lo habíamos visto también. ¿Qué es lo que hacen las sinasas? Se encargan de transportar las proteínas, profe, ¿no? ¿No? Es el proceso de fosforilación, ¿no? Ajá, exactamente. Las sinasas lo que hacen es transferir grupos fosfato. Exactamente. Y por último tenemos a los receptores de canales iónicos o receptores de canales de iones que están presentes en las células nerviosas y en las células musculares principalmente. Vamos a ver el mecanismo de cada uno de ellos. Vamos a empezar con los receptores acoplados a proteína G o GPRCs. GPCRs, perdón. El mecanismo es relativamente sencillo. Tenemos a una proteína G transmembranal. Y bueno, esta es la proteína que se une a la proteína G. Esta es la proteína G como tal. Perdón, aquí me equivoqué. Esta es la proteína que es el receptor que se une a la proteína G y esta es la proteína G. Por eso se llaman proteínas acopladas a proteína G. Entonces, esta es la proteína acoplada y esta es la proteína G. Esta proteína acoplada es un receptor. Cuando se une su ligando, la proteína sufre un cambio conformacional que le permite acoplarse a la proteína G o unirse a la proteína G. Cuando estas dos proteínas se unen, la proteína G sufre un cambio conformacional también que hace que libere un GDP que inicialmente estaba unido y que se una ahora a un GTP. Cuando se une a GTP, que es guanosin trifosfato, la proteína G pierde afinidad por el receptor acoplado y se libera. Y al liberarse, esta queda libre para fosforilar a otras proteínas. Entonces, en este ejemplo, la proteína G está yendo a fosforilar a una proteína que está inactiva y al fosforilarse se vuelve activa. Al activarse, esta enzima genera ahora una respuesta celular. ¿De acuerdo? Y una vez que fosforila la proteína inactiva, pues la proteína G vuelve a quedar unida a GDP y se puede volver a repetir el ciclo cada vez que el receptor acoplado sea activado por un ligando. Entonces, esta respuesta puede ocurrir muchas veces y depende de la unión del ligando. ¿Alguna duda aquí, chicos? Sí, podría repetir lo último, profe, no me quedó muy claro. ¿Qué último? ¿Desde qué parte? Lo último que dijo es que se me va un poquito la señal y pues no escuché lo último. Bueno, creo que lo último que dije fue que la proteína G, ahora con GTP, puede fosforilar a enzimas blanco que pues al no estar fosforiladas están inactivas y al fosforilarse por la proteína G se vuelven activas y al estar activas pueden generar una respuesta celular.
Entonces, después de fosforilar la proteína G a su enzima blanco o a su proteína blanco, esta pierde un grupo fosfato y se queda en forma de proteína G acoplada a GDP. Y pues esto permite que se repita el ciclo, ¿no? Una vez que vuelva a llegar un receptor al GPCR, este va a poder volver a unirse a la proteína G y se puede volver a repetir el ciclo. Ya me quedó claro, profe. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Se repite el ciclo como la fosfolirización oxidativa? No, ese es constante. Ese sí no depende de pues de ligandos como tal. Bueno, sí, depende del NADH y el FADH, ¿no? Pero si no tenemos NADH y FADH nos morimos. Así que ese es constante. Este no es constante. Este depende de que llegue el ligando. Si no hay ligando, no ocurre esta reacción. Que son reacciones lo que está ocurriendo en cada uno de los pasos. Son reacciones de fosforilación. Si se dan cuenta, se une el ligando al GPCR y se fosforila la proteína G. Y la proteína G transfiere el fosfato que obtuvo a la enzima inactiva. Y la enzima fosforilada se vuelve activa. Y esta va a generar una respuesta celular una vez que esté fosforilada, o sea, una vez que esté activa. Ahora, este perdió su fosfato y queda libre para volverse a fosforilar, pero únicamente se va a fosforilar si vuelve a llegar una señal. Si no llega la señal, no va a ocurrir este mecanismo. ¿Más o menos? ¿Cuáles señales son? ¿Un ejemplo de este tipo de señal? Sí. Podría ser la de la adrenalina. Ok, entonces este tipo son los de animales. También ocurre en células vegetales. Ok. Sí, las células vegetales también tienen receptores acoplados a proteína G o GPCRs. No son exclusivos de células animales. Y pues, de hecho, creo que alrededor de el 50% de los fármacos que están en el mercado tienen como blanco a estos GPCRs. Muchas de las respuestas celulares están asociados a receptores acoplados a proteína G. La adrenalina es simplemente un ejemplo, pero hay muchísimos. Y cada uno de ellos tienen estructuras diferentes porque se unen a ligandos diferentes. Pero la respuesta que generan también es diferente en cada uno de los casos, dependiendo del tipo de ligando. Entonces, la célula tiene un montón de estos receptores en la superficie, porque hay muchas respuestas celulares que dependen de este tipo de receptores. Ok, pero en animales sería la adrenalina. ¿Y en las vegetales? Ese es un solo ejemplo. Les digo, hay muchos ejemplos adicionales. Pero en las vegetales, ¿qué otro ejemplo sería? ¿Qué ejemplo sería, digo? En célula vegetal, un ejemplo de GPCR, el de división celular. Los agentes bueno, es que no hemos visto agentes mitóticos, ni les voy a decir agente mitótico y no creo que recuerden que es un agente mitótico, si es que lo llegaron a ver en la prepa, pero son los agentes que inducen la división celular, que las células se reproduzcan. Igual en células animales, así es como se inicia también la división celular. En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando se llegan ustedes a cortar o tienen una herida, el tejido que fue dañado libera una molécula de señalización local que se llama, ¿cómo se llama? Factor de crecimiento endotelial.
ese factor de crecimiento endotelial va y se une a receptores parecidos a estos en la superficie celular de las células epiteliales que están rodeando el área que no sufrieron daño. Entonces, al unirse, esa molécula les está dando a la señal a esas células de que empiecen a dividirse. ¿Para qué? Para que puedan cubrir o para que puedan crecer y cubrir el área que perdió a células que fueron dañadas. Entonces, la división celular, el crecimiento de las células depende de este tipo de receptores, tanto en células vegetales como en células animales. ¿Más o menos? Sí, Es que gracias. hay muchas respuestas celulares que dependen de este tipo de mecanismos. Ahorita lo importante es que conozcan el mecanismo, sepan que existen este tipo de proteínas y que sepan más o menos cómo funcionan. Entonces, receptores se unen el ligando se une al receptor, el receptor fosforila a la proteína G fosforila a sus proteínas diana o a sus proteínas blanco, y una vez fosforiladas quedan activas. Al fosforilarlas, la proteína G pierde un fosfato y queda libre para volver a ser fosforilada cada vez que llegue una señal. Y que se repita el proceso, ¿no? Ahora vamos a ver los receptores de tirosina sinasa. Estos son un poquito más complejos. Tienen más o menos esta estructura. Está caricaturizada, pero se parecen bastante a cómo se verían en la membrana. También son transmembranales, ¿no? Este es el espacio extracelular, este es el citoplasma. Y andan flotando por toda la membrana. Se mueven por la membrana libremente estas proteínas. Y están separadas. Pero resulta que cuando estos receptores de tirosina sinasa se unen a sus ligandos, ocurre una reacción que se llama reacción de dimerización. Esa reacción de dimerización es la unión de dos receptores de tirosina sinasa. Se unen de esta manera. Entonces resulta que la unión de esos ligandos lo que hace es generar un cambio conformacional en los receptores, y ese cambio conformacional hace que se dimericen. O sea que ese cambio conformacional hace que los dos receptores ganen atracción el uno por el otro. Por eso se dimerizan. El cambio conformacional hace que estos dos se vuelvan afines. Si no está unido al receptor, si no están unidos, a su ligando, se mantienen de forma monomérica. Monos significa uno, por eso se llama monomérica. Dimérica viene de de dos, entonces son dos proteínas unidas. Es un dímero. Cuando estas se dimerizan, cuando los receptores de tirosina sinasa se dimerizan, se autofosforilan utilizando ATP. Resulta que en el dominio sinasa de estos receptores tenemos un montón de tirosinas. Esas tirosinas, recuerden que son un fenol o un benceno con un OH. Entonces, en ese OH se pueden fosforilar. Se esterifican esos grupos fosfato. ¿Cómo ocurre la reacción? Pues se le roba un fosfato a cada uno de estos 6 ATPs. Entonces, todas las tirosinas quedan fosforiladas. Y posteriormente, esta tirosina sinasa lo que hace es transferir esos grupos fosfato a otras enzimas. Por eso se llama sinasa, porque transfiere grupos fosfato. Entonces se fosforila y después transfiere esos grupos fosfato a otras enzimas. Y esas otras enzimas se van a activar cuando estén fosforiladas, y al activarse van a generar una respuesta celular. ¿Más o menos? Sí, profe. Más o menos. ¿No hay dudas aquí? ¿No? Ok. No. Por último, vemos a los receptores de canales de iones. Así es como funcionan nuestras neuronas. Estos actúan como una entrada
cuando el receptor cambia de forma. O sea que el canal está controlado, se puede abrir y cerrar. Y si está abierto o si está cerrado, depende de la unión de un activador, que vamos a llamar ligando. Entonces, cuando una molécula de señal se une como ligando al receptor, la entrada permite el paso de iones específicos como sodio, potasio o calcio. Y de hecho así es como funcionan nuestras neuronas. Un neurotransmisor muy común que está en casi todas las sinapsis neuronales es la acetilcolina. La acetilcolina permite la entrada de sodio rápidamente dentro de la neurona. Entonces, cuando la acetilcolina se une a su receptor, abre un canal. O sea, que genera un cambio conformacional en la proteína de canal que hace que se abra. Y al abrirse, permite que los iones de sodio entren dentro de la célula. Y al entrar dentro de la célula, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, así es como se lleva a cabo el impulso nervioso. Ocurre una despolarización de la célula porque afuera hay mucho potasio y adentro, bueno, adentro hay mucho potasio y afuera hay mucho sodio. Entonces, cuando entra el sodio, ocurre la despolarización y eso acarrea electrones y es lo que lleva a cabo la conducción del impulso nervioso. Cuando ese ligando se separa del canal iónico, el canal se vuelve a cerrar. Entonces, el que se abre o se cierre estos canales es lo que permite la conducción del impulso nervioso, de la respuesta neuronal. La mayoría de nuestro tejido muscular funciona con este tipo de neurotransmisor, que es la acetilcolina. Cuando ustedes, no sé, por ejemplo, abren y cierran su puño, una señal nerviosa está viajando desde su cerebro por las neuronas que pasan por su columna, salen, van al brazo y van a dar a los músculos que están en su brazo, en este caso en el antebrazo, ¿no? Entonces, esos músculos se están contrayendo por una respuesta eléctrica generada por las neuronas. Y se están controlando por este mecanismo, por canales iónicos. Entonces, cuando ustedes cierran su puño, está viajando una señal nerviosa que está activando a estas neuronas, está abriendo los canales iónicos con acetilcolina, permitiendo que entre sodio dentro de la neurona y que esto acarrea electrones y los electrones viajan como un impulso nervioso que llega hasta el músculo de su antebrazo y lo contrae. Un efecto muy feo que podemos ver con respecto a este tipo de impulso nervioso son los gases neurotóxicos. No sé si conocen al gas que se llama sarina, ¿cómo se llama? Sí, creo que es gas. Déjame lo busco, no les quiero echar mentiras. Según yo es sarina. O no sé si lo estoy viendo no, es gas sarín, nada más. No, pero ese es en inglés. Déjenme ver en español. Caray, ¿no viene en español? Profe, de casualidad ese no es uno que usan para las guerras. Sí, es el que usan para ataques químicos, es el gas sarín, según yo es sarín o sarina, no recuerdo exactamente, pero en Medio Oriente lo habían estado utilizando para guerra química. En Siria, ¿no? Sobre todo. Ajá, en Siria lo estaban utilizando para ataques químicos. Lo que hace este gas es sumamente cruel. Resulta que cuando la acetilcolina se une al canal iónico,
Para despegarse se ocupa una segunda enzima que se llama acetilcolinesterasa. Lo que hace es destruir a la acetilcolina para que se detenga el impulso nervioso. Si no hay acetilcolina, no se puede detener el impulso nervioso. Esa es la función de esa enzima. Resulta que el gasarín lo que hace es inhibir de forma irreversible a la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿qué pasa en estas personas que son expuestas a este gas? Si ellos hacen una contracción muscular, su acetilcolinesterasa que se encuentra en la sinapsis, que se encuentra aquí, no puede destruir a la acetilcolina. Entonces la acetilcolina se queda unida al canal iónico y el canal iónico permanece abierto. Si el canal iónico permanece abierto, ¿qué pasa? No se puede cancelar el impulso nervioso. No se puede interrumpir el impulso nervioso. Entonces, si ellos hacen una contracción muscular, así se va a quedar. No van a poder controlar sus músculos. Entonces, las personas que son expuestas a este gas, de hecho, mueren. ¿Por qué? Porque no pueden controlar los músculos encargados de su respiración. Su tórax, los músculos del tórax se contraen tanto que las personas se sofocan. Mueren básicamente ahogadas por sus propios músculos porque no los pueden relajar. Y pues creo que uno de los últimos ataques con ese gas fueron en Siria y pues salieron imágenes bastante perturbadoras de niños que fueron afectados. Entonces ese es un ejemplo también de cómo funcionan estos canales iónicos y de cómo se pueden inhibir o de cómo se pueden dañar. Pero bueno, espero que no hayan quedado dudas con respecto a receptores. Mándenme. Entonces, los que tienen mal de Parkinson tienen dañados sus receptores. No, los que tienen mal del Parkinson tienen dañadas las células motoras del cerebelo. Y estas personas, como el cerebelo se encarga del control motriz, de hecho, el padecimiento de Parkinson es muy similar al Alzheimer's, nada más que es diferente la región que se está afectando. En Alzheimer's es la región del cerebro encargada de la memoria, en Parkinson es la región del cerebro encargada del movimiento. Las células de estas personas con Parkinson dejan de secretar suficiente dopamina, porque de hecho mueren, entonces dejan de poder controlar los impulsos nerviosos motores. Porque las células están muriendo por un proceso específico que podemos ver más adelante. Tiene que ver con plegamiento de proteínas, pero no es muy relevante el plegamiento de proteínas para este tema y no los quiero confundir más ni cargarlos más de información. Pero no tiene nada que ver con esto del gas que les dije, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Porque ya se nos acabó la hora. No, profe, quedó claro. Perfecto. Entonces, el día de mañana yo creo que terminamos con esta presentación. No nos falta mucho. Nos falta ver transducción de señales. Y listo, chicos. Sería todo por el día de hoy. Gracias, profe. Que tenga buena noche. De nada, igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, chicos. Cuídense. Bye.